Ejercer los dones que Dios nos otorgó es como construir un edificio. A veces no vamos a ver el progreso de inmediato, pero al perseverar notaremos los buenos resultados. El pastor Darío Silva nos indica cuáles son los dones o regalos que Dios nos ofrece. Muchos televidentes se han interesado en conocer más en detalle qué es lo que la iglesia llama dones espirituales. ¿Podría hablarnos de este tema? Bueno, se trata realmente de un tema muy dispendioso, profundo y hasta engorroso. Lo primero que debemos decir es que hay una incomprensión sobre las diferencias entre las tres clases de dones que claramente discierne la Escritura. ¿Y qué son? En primer lugar, dones operativos. En el griego, la palabra que se utiliza para ellos es charis. Significa habilidades naturales para hacer algo. En segundo lugar, tenemos los dones del Espíritu Santo. La palabra utilizada en el griego para definirlos es carismata. ¿De dónde viene la palabra carismático, que es de tan común usanza? En tercer lugar, tenemos los dones del ministerio, definidos en el griego con la palabra doma. Ahora, carismata significa habilidad o talento sobrenatural para hacer algo. Y doma, propiamente, profesión u oficio. Lamentablemente, dentro de la enorme variedad del pueblo cristiano en Latinoamérica, ha habido muchas confusiones, muchas alteraciones, muchas incomprensiones, hasta falsedades y mal uso y abuso de estos dones que la Biblia nos regala en la infinita misericordia de Dios. Para evitar malos entendidos, ¿podría por favor marcarnos las diferencias? Le propongo que comencemos con los dones operativos. Operativos o charis, habilidades naturales para hacer algo, son innatos en cada persona. No se necesita ser muy espiritual, no se necesita conocer mucho la palabra de Dios, etc. Simplemente hacen parte de la psicología de cada individuo. Nacen con él, la inclinación a hacer ciertas cosas. La Biblia nos define 8 de tales dones. En primer lugar, el de ayuda. Es la característica de las personas que no figuran ante la comunidad, sino detrás de los que tienen que figurar. Pero estos no podrían hacer nada sin su ayuda. Precisamente es lo que define el don. En la Biblia hay un ejemplo extraordinario y en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías tenía un asistente, Baruch. No se sabe que Jeremías nunca escribiera ninguna de sus profecías, pero dictaba y Baruch escribía. Y gracias a Baruch tenemos el libro de Jeremías y las Lamentaciones. Esa es ayuda. En segundo lugar tenemos administración. Cuando creció la iglesia en Jerusalén, los apóstoles reunieron a la multitud y dijeron: nosotros no nos podemos dedicar a manejar platas y a esas cosas de carácter administrativo. Hay que nombrar unos diáconos que tengan a su cargo tales funciones. Y por supuesto es muy lamentable que en las iglesias los pastores no hayan entendido la diferencia entre ser diácono y ser propiamente un pastor. Cuando se meten a manejar tanto lo espiritual como lo económico, vienen dificultades. En tercer lugar tenemos entonces el don de servicio. Tiene relación con ayuda, pero no es el mismo. Es más bien el de aquellas personas que se convierten en catalizadores de las ayudas colectivas. Por ejemplo, se presenta una tragedia, digamos Armero, de tan ingrata recordación. El que tiene el don de servicio es aquel que se para delante de la gente y dice: tenemos que ayudar, y comienza a coordinar todo, cómo se envían las ayudas, saca los inventarios y pone a todo el mundo a funcionar. Tenemos en cuarto lugar el don de enseñanza. No es propiamente un maestro de la palabra, es la persona que tiene la habilidad de dar verdades esenciales. Por ejemplo, un maestro en la iglesia infantil para los niños, etc. Tenemos luego en quinto lugar el don de exhortación. La gente se ha formado la idea de que exhortar es regañar, pero por el contrario, la palabra exhortar en griego es paraklesis, que significa algo así como animar, aliviar y levantar en victoria. No es del árbol caído hacer leña, no es al caído caerle, sino levantar al caído. Eso es exhortación. Tenemos en sexto lugar generosidad. Son personas que realmente manejan los bienes materiales en una forma muy amplia. No se limitan a dar el diezmo o alguna cuota así de carácter precario o legal, sino que van mucho más allá y generalmente reciben grandes bendiciones, porque la Biblia dice: el generoso será prosperado. Luego tenemos en el séptimo lugar el don de presidencia o liderazgo.
la capacidad que tiene una persona para ponerse al frente del grupo y manejarlo con gran habilidad. Y finalmente, el famoso don de misericordia que algunos confunden, porque se imagina que ser misericordioso es irse a vivir con los que sufren de SIDA, por ejemplo, es en la calle darle una moneda a un muchachito que limpia el parabrisas, etc. Estamos con la idea medieval de las limosnas, de tirarle dinero a la gente. El don de misericordia no es dar cosas, es darse uno a sí mismo, aun cuando por supuesto implica también dar cosas. De tal manera que allí tenemos los dones caris u operativos, que son unas habilidades o talentos naturales innatos que la gente recibe desde su propio momento de nacer, la inclinación para ejercerlos en la iglesia. Muy bien, pastor. ¿Y en cuanto a los dones espirituales? Bueno, los carismata o dones espirituales o dones del Espíritu Santo son definidos claramente por el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12. Esencialmente son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Si le parece, pues vamos a enumerarlos otra vez, pero ya definiéndolos. La palabra de sabiduría es una revelación por medio de la cual el Espíritu Santo me muestra lo que quiere Dios que yo haga. Cuando yo sé con absoluta claridad qué es lo que Dios quiere que yo haga, y nadie me saca de esa certeza, estoy recibiendo una palabra de sabiduría. En segundo lugar, la palabra de conocimiento, llamada también palabra de ciencia, en forma correcta. Es una revelación por medio de la cual el Espíritu Santo nos muestra datos específicos de personas específicas en circunstancias específicas, independientemente de la voluntad de Dios. Hay un caso muy interesante en el Evangelio de Juan. Jesús llega al brocal del pozo de Jacob y habla con una mujer samaritana, a quien por supuesto está viendo por primera vez. Y en el diálogo surge algo sobre la vida de ella, porque Jesús le dice, llama a tu marido y ven con él. Y ella le responde, no tengo marido. Aquí viene la palabra de conocimiento de Jesús. Le dice a la mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Dato específico de una persona específica en una circunstancia específica. Palabra de conocimiento. Tenemos en tercer lugar el famoso don de fe. Es lo que Jesucristo definió al decir, si tienen fe como un grano de mostaza, le dicen al monte, arrójate al mar, y el monte se arrojará. Entonces ese es el don que mueve la montaña. La certeza que tengo en mi corazón, no en mi mente, de que lo que ordeno en el nombre de Jesús se hace como lo estoy ordenando. Tenemos en cuarto lugar los dones de sanidades. Están dados en plural, porque nosotros tenemos enfermedades en el cuerpo y dolencias en la psiquis o alma. Y las terapias de Jesús van dirigidas a esos dos niveles de nuestra personalidad. Cuando el problema es en el cuerpo, una enfermedad, es la sanidad física. Cuando el problema es en el alma, una dolencia en la psiquis, entonces se llama sanidad interior. Tenemos luego en quinto lugar el don de milagros. Aun cuando todos los dones son milagrosos en sí mismos, este específico, llamado así, don de milagros, consiste en alterar el curso de la naturaleza. Por ejemplo, Moisés levanta la vara y el mar se abre. O Josué prolonga la luz del sol durante unas horas para ganar una batalla, o hace que la gente dé vueltas alrededor de la muralla de Jericó, mete el grito y la muralla cae. O Jesús le habla al viento en el mar de Galilea y se calma la tempestad. Ordena la resurrección de Lázaro, etc. Alterar el curso de la naturaleza, eso es el don de milagros. Tenemos por otra parte un don muy incomprendido, el sexto de los carismata que enumera San Pablo, profecía. La profecía no es para guianza, la profecía no es para orientación. El propio apóstol les dice a los corintios que ese don particular consiste en edificación, animación y consolación. Solo el que es un profeta, lo cual veremos más adelante, tiene la capacidad de predecir el futuro o de orientar la vida de las personas. Ahora, tenemos en séptimo lugar el discernimiento de espíritus. Es la capacidad que el Espíritu Santo le da a una persona para distinguir cuándo las manifestaciones sobrenaturales vienen de Dios y cuándo vienen de los demonios. Cuándo está actuando el Espíritu Santo y cuándo una potestad de las tinieblas.
Entonces es como una especie de semáforo interior que se le pone a uno en verde o en amarillo o en rojo según las circunstancias y que no tiene explicación ninguna. Y ese don está ligado con lo que el catolicismo llama exorcismo y la iglesia evangélica liberación, que cuando se detecta la presencia de un demonio molestando la vida de una persona, se tiene al mismo tiempo la capacidad espiritual de darle la orden de que abandone ese cuerpo en el nombre de Jesucristo y el demonio tendrá que obedecer. Y luego tenemos los diversos géneros de lenguas que se dan en circunstancias especiales. En campos misioneros, por ejemplo, como ocurrió en el propio día de Pentecostés, alguien recibe la capacidad de hablar una lengua que alguien le entiende en ese lugar específico. Es muy misterioso, es inexplicable como todo lo sobrenatural. Y luego la interpretación, que es la capacidad que tiene una persona de comprender y transmitir lo que alguien está diciendo en esa lengua desconocida. Dichos muy rápidamente, por supuesto, dada la brevedad de un espacio de televisión, esos son los carismas o dones del Espíritu Santo. Observemos una diferencia. En los caris son habilidades naturales, la persona las trae incorporadas en su psiquis. En este caso no importa si es inteligente, si no lo es, si ha estudiado, si no ha estudiado, etc. Es voluntariamente Dios quien da, como le parece a Él en su soberanía, esos dones a distintas clases de personas. Y la persona no tiene nada que ver en el asunto, es solo un vehículo de la gracia y el poder de Dios nuestro Señor. Finalmente, pastor, ¿cuáles son los dones ministeriales? Ese es un grupo muy importante y que ha recibido muchas incomprensiones en los últimos tiempos. ¿Por qué sucede que en las iglesias a todo el que dirige el grupo le dicen pastor? Pero no todos son propiamente pastores. La verdad es que San Pablo, al escribir a los Efesios su famosa carta, les dice cuáles son las diferencias en los dones ministeriales. La palabra en el griego es doma, que significa profesión u oficio. Esos son propiamente los profesionales del evangelio. Entonces son, según San Pablo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a tratar de discernirlas rápida y fácilmente. Eso espero, por lo menos con la ayuda del Espíritu Santo. El maestro ha sido comparado en la mano del hombre con el dedo meñique. Es el que compensa toda la mano y hace una serie de trabajos que no pueden hacer los demás. Por ejemplo, limpiar la oreja. Porque la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Meñique es el maestro. Luego tenemos el dedo anular, donde los casados usamos nuestra argolla, que es un compromiso eterno. Significa está casado con la iglesia, con sus ovejas, tiene un matrimonio contraído. El pastor, por supuesto, es esa persona que en forma particular se encarga de cada oveja en sus necesidades. Luego tenemos el dedo cordial o dedo del corazón, el más largo de la mano, que es el del evangelista. El evangelista es el que quiere, como ese dedo se estira más, ir hacia adelante, atraer gente al cuerpo de Cristo. Su función es predicar el evangelio, hacer que la gente acepte a Jesucristo y venga al cuerpo del Señor. Luego tenemos el dedo índice. Es, por supuesto, el profeta. Observemos bien qué funciones cumple el índice o profeta. Señala siempre, tú estás equivocado. Eso no lo hagas. Este es tu camino. Y esta cosa se hace así. ¿Oyó? Es el profeta, el dedo índice. Y finalmente, el pulgar es el apóstol. Porque ¿cuál es la característica del apóstol? Así como el pulgar es el único dedo que se acopla con toda la mano, la función de un apóstol es que puede ser y debe ser y le toca ser, según la necesidad de la iglesia, maestro, pastor, evangelista o profeta, con más o menos habilidad. Ahora, para ilustrar bien esto, con los líderes de la iglesia cuando comenzaba, podemos decir claramente algunas cosas. El meñique, es decir, el maestro, es Santiago. Su epístola es una epístola de maestro, una enseñanza pragmática del cristianismo. Y él mismo en esa escritura dice, no se hagan maestros. Miren que los maestros recibiremos mayor condenación. Luego tenemos el pastor, es por supuesto el apóstol San Pedro.
donde veía que hay un grupo de oración y una gente para ir a ayudarle a salir adelante, estaba presente, un hombre cordial, un hombre de temperamento sanguíneo. Y San Pedro recibió de Jesucristo ese ministerio, porque después de la resurrección, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, cuida mis corderos, etcétera. Pastor. Luego el evangelista, me parece, en forma personal, el más típico es Bernabé. No estaba en ningún lugar quieto en ningún momento, parecía un azogue. Él quería ir a muchos lugares a compartir y a ganar almas para Cristo. Luego tenemos el índice, que es el profeta. Es sin duda alguna, entre los líderes de la iglesia primitiva, el apóstol San Juan. Su evangelio, sus 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, que son de su autoría, constituyen escrituras nítidamente proféticas. Y finalmente, aunque todos eran apóstoles, el más completo es por supuesto San Pablo. Es el dedo gordo de la mano de Dios en los dones ministeriales. Porque San Pablo era maestro, hágame el favor. Evangelista, ni me cuente. Profeta, todo el tiempo. Y también pastor, aun cuando por supuesto no era su habilidad más sobresaliente, su don predominante. ¿Por qué? Porque mientras San Pablo se sentaba con una señora 5 horas a que le contara que el marido llegó a las 5 de la mañana borracho y le pegó, ¿a qué hora se escribía las cartas? Él tenía una cosmovisión. Entonces tal vez allí en el pastorado es donde menos lo vemos actuar, aun cuando por supuesto también era pastor y muy brillante, por cierto. Ahí tenemos entonces el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, los domas o dones ministeriales o dones del ministerio o profesionales del evangelio. Desgraciadamente se ha incomprendido mucho esto y por esas confusiones a veces la iglesia no camina como debe caminar en el propósito divino. Una iglesia en orden debería tomar en cuenta una obvia prioridad: ministerios según dones. El propio San Pablo dice que la mano no es pie, que el ojo no es oreja, etc. Pero que deben trabajar cada uno conforme a la habilidad que Dios le ha dado, lo que llama Pedro en una de sus cartas, la multiforme gracia de Dios, colaborándose unos a otros como los miembros del cuerpo se colaboran. Observemos, por ejemplo, que si a mí me duele una muela, cuando llega la noche los otros órganos de mi cuerpo no dicen: muelita, trasnóchate tú solita que los demás nos vamos a dormir, sino que todos tienen que trasnocharse con la muela que está enferma. De la misma manera, cuando río no ríe solo mi boca, ríe todo mi cuerpo. Por eso San Pablo dice que somos miembros los unos de los otros y que cuando un miembro del cuerpo se alegra debemos alegrarnos con él, y cuando sufre todos sufrimos también con él. Y mire lo que dice: para los toderos, para los que creen que son capaces de llenar todas las necesidades en la iglesia. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? ¿Qué está diciendo? Cada uno recibe su don particular y debe ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si entendemos eso, las cosas mejorarán sustancialmente y podremos ministrar, como lo dice muy correctamente este verbo, según la gracia de Dios, que no es uniforme, sino diversificada, porque Él quiere alcanzar al mayor número de personas con el mayor número de dones. Philip James Elliot, misionero cristiano asesinado en Ecuador por indígenas, dijo: Dios da lo mejor a aquellos que dejan la elección en sus manos. A continuación, espere el noticiero.